va nuestro bien. por eso es nuestro gran orgullo que nos acompañe siempre en todas las actividades de la universidad. Así que le dejo la palabra, doctor Ferro, y muchas gracias. Muchas gracias a Bueno, todos. gracias, Kela, gracias a toda la gente de la universidad, a Celeste, a Agustina Rodríguez Sá, a los Fernandos, Fernando Sá y Fernando Mesina. Gracias por la invitación, es un gusto participar de estas jornadas. En las primeras reuniones que tuvimos con Celeste hace un tiempo, donde nos preguntábamos, donde estábamos programando qué podía ser de utilidad a la hora de abrir una jornada que tiene la intención de fomentar la educación formal y la educación universitaria, y se nos ocurrió qué mejor que hablar de qué es lo que le hace la educación al cerebro y qué es lo que le hace la educación por añadidura a toda nuestra humanidad. Entonces, de eso se va a tratar esta charla. Vamos a compartir pantalla. La idea es hablar sobre entonces neuroaprendizaje. ¿Se ve bien, sí? ¿Celeste, me ven? Bien. Este es un gráfico base que estableció la UNESCO, que es la fracción de las Naciones Unidas dedicada al conocimiento, a la cultura y a la educación, y que muestra qué es lo que efectivamente se ha comprobado con certeza estadística que la educación le hace a nuestra humanidad. La educación salva vidas de las madres, eso es sabido. La educación de las madres le salva la vida a los hijos. La educación materna mejora la nutrición. La educación acrecienta las oportunidades de trabajo tanto de mujeres como de hombres. La educación reduce el número de matrimonios de menores. La educación reduce el número de partos en menores. Las personas que han recibido educación tienen mayor tolerancia a las diferencias y la educación más igualitaria propicia el crecimiento más rápido, o sea, la movilidad social. Y finalmente, se me ocurrió, la educación genera mayor preocupación por el medio ambiente, de lo que estaba hablando recién Kela. Entonces, no hay ninguna duda que más educación es más vida. Eso está claro. Y vamos a abordar también ese tema más avanzado en nuestra charla. Pero, ¿qué es la educación concretamente? El diccionario dice que la educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo a la cultura y a las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Pero mi lectura, que no vengo, vamos a decir así, del palo de la educación, aunque por supuesto me interesa, yo soy neurólogo, mi lectura es, ¿qué quiere decir desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas? Bueno, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista neurocognitivo, neurológico, eso es ni más ni menos que modificar nuestro cerebro. Desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de una persona es modificar, perfeccionar, optimizar la neurobiología de su cerebro. El cerebro no es un órgano estático, no es que como nos vino va a perdurar toda la vida, sino que se modifica. ¿Y cómo se modifica? Básicamente con el aprendizaje y la educación. A esas modificaciones que va surgiendo en nuestro cerebro en cuanto a su número de conexiones, su número de sinapsis, el número de nuevas neuronas que es capaz de fabricar, porque el cerebro fabrica neuronas todo el tiempo, se lo conoce como neuroplasticidad. Esa es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad, entonces, es la capacidad que tiene nuestro cerebro para cambiar y adaptarse a nuevos escenarios. Y lo hace reorganizando su estructura, su función y sus conexiones, ¿sí? Ahora, uno puede reorganizar la estructura, la función y las conexiones de su cerebro aleatoriamente y con los cambios que depara espontáneamente la vida, o puede ir dirigido a provocar cambios exprofeso y con una intencionalidad, ¿sí? Y de eso se trata, optar por la educación. Optar por mayor plasticidad de nuestro cerebro y mayor desarrollo de nuestro cerebro.
Concretamente, ¿cuál es el principio básico de la educación y del aprendizaje en nuestro cerebro? Básicamente, el principio básico es que el aprendizaje se produce entre la diferencia en la predicción y lo observado. Eso parece complejo, pero básicamente nuestro cerebro no tolera la incertidumbre, no tolera no conocer lo que nos depara el porvenir inmediato. Entonces, si no lo conoce, lanza una predicción, no se queda en blanco. Luego, si esa predicción se confirma, no hubo mayor aprendizaje. Pero si no se confirma y hubo una variación entre lo predicho, entre la predicción y lo que realmente ocurrió, eso genera un aprendizaje basado en esto, que es el neurotransmisor dopamina, que es el mensajero de la sorpresa. Eso se fabrica en una partecita profunda de nuestro cerebro que se llama ganglios de la base. ¿Y qué le hace la dopamina al resto de las neuronas del cerebro? Es como el agua que riega una planta. Las predispone a cambiar, las modifica, las hace más plásticas. Es decir, el principio básico del aprendizaje es la diferencia entre lo que uno predecía que iba a ocurrir y lo que efectivamente ocurrió. Es decir, el principio básico es la sorpresa. ¿Sí? Existen varios tipos de neuroplasticidad. Nosotros nos vamos a concentrar en dos tipos, pero mencionamos los cuatro que se describen. Una es la neuroplasticidad del desarrollo, que comienza en la vida intrauterina y se prolonga hasta los 25 años. ¿Sí? Hasta los 25 años hay desarrollo del cerebro independiente de lo que hagamos con nuestras vidas. Después está la neuroplasticidad del aprendizaje, y ahí sí, cuanto mayor aprendizaje fomentemos, mayor desarrollo y mayor neuroplasticidad, pero ahora ligada a lo que hagamos. Después viene la neuroplasticidad que se activa cuando hubo una lesión, ¿sí? Y finalmente la neuroplasticidad del entrenamiento. Se hace una distinción entre lo que es aprendizaje y lo que es entrenamiento. Porque aprendizaje es todo. Todos los días hay algo que espontáneamente nos enseña a salir de nuestras casas y hasta antes que nos volvamos a acostar, aprendimos cosas nuevas. Pero el entrenamiento es ir a buscar un aprendizaje, una habilidad, una destreza concreta. Y eso tiene una forma diferente de ocurrir en nuestro cerebro. Y esto es muy, muy importante. Lo llamamos neuroaprendizaje a eso, al aprendizaje genérico que genera neuroplasticidad. ¿Sí? Este señor, que se llamó Santiago Ramón y Cajal, fue ni más ni menos que el descubridor de la neurona. Hasta él se creía que el cerebro era una masa gelatinosa y él identificó que la unidad era la neurona. Y este señor dijo: toda persona puede ser, si se lo propone, escultora de su propio cerebro. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro cerebro y nuestras capacidades de nuestro cerebro, en algún grado, está en nuestras manos. ¿Sí? Y fíjense que otra cosa curiosa que dice este señor. El deber de la sociedad es aportar el tiempo de las células cerebrales, es acortar el tiempo de las células cerebrales hacia su perfección mediante la educación. Y tengamos muy en cuenta esto, hace 100 años la educación formal estaba al alcance de menos del 5% de la humanidad. 100 años después, la educación formal está al alcance de más del 85% de la humanidad, incluso África. ¿Qué pasó en estos 100 años? Básicamente la humanidad pasó de tener una expectativa de vida de 37 años a tener la actual, que promedia los 74, pero que llega en algunos países a 88. Eso es lo que hace la educación, entre otras cosas. Más educación, más vida. Concretamente, este es un experimento de hace muchos años que sigue siendo muy útil para graficar lo que hace la educación y el aprendizaje a nuestro cerebro. En un experimento con animales de experimentación se coloca un grupo de animalitos en un medio, lo que se llama un medio enriquecido, donde pueden conseguir estímulos de todo tipo, sonoros, alimentarios, de todo tipo,
contra otro grupo de ratoncitos a los cuales se los somete a un medio simple. La diferencia neuronal entre estos dos grupos es esta. Fíjense lo que le pasa a la neurona de un mamífero en un medio enriquecido y lo que le pasa a la neurona en un mamífero en un medio simple. Bien, los seres humanos tenemos la tendencia natural, una ambición que viene de fábrica, por decirlo así, genética, a perfeccionarnos. Nosotros espontáneamente intentamos vivir en medios enriquecidos, nos genera satisfacción, es así. Por eso nos agrupamos en sociedades, por eso nos agrupamos en ciudades y somos ávidos, adictos a estímulos, y está bien que eso sea así. Hay muchísima evidencia que dice que el cerebro de los seres humanos hace 100 años no es el cerebro que tenemos hoy. Sin embargo, la genética humana no se modificó casi nada en 100 años. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué hace 100 años la marca mundial para los 42 kilómetros de maratón era 2 horas y media? Y actualmente con 2 horas y media ni clasificás para una olimpiada. Están en las 2 horas o un poquito menos. ¿Qué pasó si la genética es la misma? Pasó que aprendimos a vivir en medios más enriquecidos y nuestros cerebros están perfeccionados y se siguen perfeccionando. Nos concentramos en esto. ¿Qué podemos hacer para favorecer nuestra neuroplasticidad? Concretamente, la neuroplasticidad, como dijimos, nos lleva de este paradigma a este otro paradigma. Cada uno de esos palitos que ven en esa neurona no son más ni menos que nuevas prolongaciones dendríticas. Eso sería como un bracito nuevo que establece la neurona para tocar otra neurona, es decir, son conexiones. Imagínense si multiplican cada una de esas dendritas con un contacto con otra neurona. Son redes y redes y redes algorítmicamente amplificadas. La neuroplasticidad se ve favorecida o entorpecida con lo que hagamos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de eso. Entorpecen nuestra neuroplasticidad, cuidado con esto, las drogas psicoactivas, tanto las de uso legal como las de uso ilegal. El cerebro no distingue entre legal o ilegal en ese sentido. Las drogas que tienen efecto psicoactivo demoran la neuroplasticidad, con lo cual hay que tener siempre la responsabilidad de que el uso sea adecuado. Los trastornos del ánimo, una gran epidemia de nuestros días, la depresión. La depresión también demora la neuroplasticidad. La comorbilidad, una palabra que actualmente también se utiliza. Comorbilidad significa ni más ni menos que otras enfermedades existentes descompensadas. Tener enfermedades que concentran nuestra energía reduce la posibilidad de emplear esa energía para otro propósito, como la de la neuroplasticidad. El dolor físico también tiene un alto impacto en el consumo de energía y por lo tanto reduce nuestra neuroplasticidad. Y finalmente, esto es muy, muy importante, es una de mis principales dedicaciones, los trastornos del sueño reducen la neuroplasticidad. Actualmente los trastornos del sueño también son una epidemia. Se considera que más del 40% de toda la humanidad tiene un trastorno del sueño actualmente. Y ocurre que en el sueño se fija el conocimiento, se fija el aprendizaje, con lo que un sueño de calidad supone mayor fijación de conocimientos. Y ahora nos vamos a concentrar en aquello que favorece la neuroplasticidad. Y este va a ser el principal punto de la charla. La reserva motivacional favorece la neuroplasticidad. Ahora vamos a hablar en profundidad de eso. La reserva cognitiva, este es un concepto clave del principio del siglo XXI, cuando la humanidad, el 25% de nuestra humanidad tiene más de 65 años y la expectativa de vida, por cada 4 años se agrega 1 año de expectativa de vida. Hay que considerar que el eslogan de la universidad, que yo no lo conocía, lo acabo de escuchar, el mundo va a ser distinto, preparémonos, me parece súper apropiado a lo que las estadísticas dicen, porque es real, el mundo está ya siendo muy distinto y va a ser muy diferente de acá en adelante. La pirámide poblacional que voy a mostrar al final está cambiando drásticamente y cada vez existe mayor convivencia entre franjas etarias.
Hoy día se considera que una institución saludable incluye 5 generaciones en su staff. 5. Tiene que haber una persona de 80, tiene que haber una persona de 20. Eso es una institución sana. Reserva cognitiva, vamos a hablar más adelante. Reserva motora, un dato muy importante, adquiere relevancia recién en el último tiempo, ahora lo vamos a hablar. Reserva circadiana y reserva social. Esos 5 pilares son los que favorecen nuestra neuroplasticidad y son los que van a potenciarle y sacarle el máximo provecho a nuestros cerebros. Vamos a hablar de cada uno de esos temas concretamente. ¿Qué es la reserva motivacional? Está vinculada a este concepto de resiliencia. La resiliencia es nuestra capacidad para afrontar la adversidad. Hay gente que tiene mayor resiliencia, hay gente que tiene menos resiliencia, hay grupos sociales que tienen mayor resiliencia y hay grupos que tienen menor. Hay una parte de esta aptitud que es constitutiva y hay otra parte que es adquirida, o sea que se puede aprender a ser resiliente, a sobreponerse a la adversidad. Básicamente, uno puede estimularla si se pauta objetivos claros y si es consciente del propio interés. Cuidado con esto, está en nuestra sociedad como medio, tiene como medio mala prensa hablar del interés, ¿sí? Se habla y en toda apertura se habla de los conflictos de interés, está perfecto que sea así, todo tiene que orientarse hacia la transparencia, pero cuidado, no está mal tener un interés. Los intereses son los que nos mueven hacia cumplir nuestros objetivos y trabajar nuestros objetivos. Mientras que la pauta del siglo XX fue cumple tus sueños, el sueño americano, la pauta del siglo XXI es trabaja tus sueños. Y para eso hay que tener interés, y el interés tiene que ser concreto, claro y asequible, es decir, realista. Y después está el optimismo o el pesimismo. El optimismo y el pesimismo no es una propiedad, digamos que, de la personalidad. Tiene base neurológica. En el lóbulo frontal hay un área del lóbulo izquierdo que procesa las buenas noticias y hay un área equivalente en espejo en el lóbulo derecho que procesa las malas noticias. Resulta ser que la gente optimista procesa muy bien las buenas noticias y procesa mal las malas noticias. Es decir, no le entran balas cuando hay malas noticias. Esa es la gente más optimista. ¿Bien? Pero, fíjense qué interesante esto. ¿Se puede medir el optimismo? Se puede medir. ¿Existe el optimismo neutro entre procesamiento de las malas y de las buenas? No, eso es clave. La humanidad no conoce el optimismo neutro. El pesimista siempre es más optimista que la realidad. Cuando se mide, se le pregunta, hay estudios enormes sobre esto, y se le pregunta en encuestas de todo el mundo, a la gente que crea en qué medida es capaz de ocurrir un hecho negativo, y si lo compara con la efectiva ocurrencia de que ese hecho concretamente se produzca, todo el mundo lo predijo menos de lo que realmente es. Es decir, la humanidad tiene naturalmente un optimismo. Y después hay una variación individual. ¿Sí? Reserva cognitiva. De esto, si lo googlean, van a encontrar millones de artículos al respecto porque es un concepto clave en el futuro. Es la capacidad que tiene de activación neuronales alternativas en respuesta a una demanda creciente. Esa sería la cuestión técnica. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo funcionar con una red concreta. Y si hace falta, activo otra, sí. Y si me hace falta, activo otra, sí. ¿Y cuántas? Millones. El tema es que depende de la vida que haya tenido y lo que haya hecho al respecto para fomentar mi neuroplasticidad, voy a tener mayor capacidad de activar redes. Y eso me permite adaptarme a mucha más adversidad. Por supuesto, procura la adaptación del individuo al medio ambiente y es protectora de la degeneración neural. El sustrato biológico es el tamaño del cerebro,
la cantidad de neuronas y la cantidad de sinapsis. Y cuidado con esto, la reserva cognitiva es el único verdadero capital de un ser humano. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro haber realmente? La reserva cognitiva. La que hayamos alcanzado y la que pretendamos alcanzar. ¿Sí? Este es un gráfico clave. Como dijimos antes, la humanidad cada vez va a vivir más años. Mi hijo Francisco, de 7 añitos, tiene una expectativa de vida de 103 años. Mis otros hijos, los otros 4 hijos, que no son de generación alfa, sino una de las anteriores, creo que se llaman generación Z, tienen una expectativa para vivir 96, 97. Y nosotros, los cuarentones actuales, yo, por ejemplo, tengo una expectativa de cumplir los 90 años. Depende de cuántos kilómetros por el asfalto y cuántos por el ripio uno haya hecho, ¿no? Por supuesto. Pero fíjense este gráfico. Nosotros vivimos en algún punto entre la raya negra y la rayita naranja. Pero cuanto más cerca de la rayita naranja estemos, de la curva naranja, más tardía va a ser el deterioro. El deterioro es parte del envejecimiento. Incluso ya se trata de no usar la palabra deterioro porque es modificación. Ustedes saben que la memoria y otras aptitudes van cayendo con la edad, aunque no exista una enfermedad degenerativa. Pero nuestro capital es ese. Entonces, cuanto más alto hayamos subido, más tardía va a ser la caída. No es lo mismo tener problemas cognitivos a los 100 años que tenerlos a los 75, a los 80. Y eso va a depender de lo que hoy hagamos para aumentar nuestra reserva cognitiva. En la edad que tengamos hoy y en el nivel que tengamos hoy, siempre podemos concentrarnos en esas flechitas naranjas que nos permiten concebir una reserva cognitiva mayor a la que tenemos. Y eso es enriqueciendo nuestros medios, como el ratoncito, ¿sí? Reserva motora. La reserva motora se considera el archivo neural de programas motores aprendidos durante la vida. Cada vez que aprendimos un esquema motor, porque hicimos un deporte, porque adquirimos una habilidad, desde aprender a andar en bici hasta ser supercampeones en algún deporte, genera un programa motor que queda guardado para siempre. Cuanto mayor reserva motora, mayor capacidad para nuevos aprendizajes motores. A mayor reserva motora, mayor capacidad para recuperar funciones perdidas. La gente que se dedica a la neurorehabilitación sabe perfectamente bien que no es lo mismo recuperar a una persona que ha sido un gran deportista que recuperar a una persona que nunca se levantó de su asiento. Las posibilidades de recuperación de aquel que haya alcanzado una reserva motora mayor son más altas. Eso es una realidad. Les hablo un poquito de esta señora, Harriet Thompson, que murió en 2017. Una mujer de California, famosa porque arrastra 2 récords Guinness. El primero que consiguió fue el de ser la mujer más añosa que completó una maratón de 42K, 42 kilómetros. Y lo hizo a sus 92 años. Es la persona más grande que pudo completar 42 kilómetros, que son una maratón. El otro récord que ostenta es el de ser la mujer y la persona más añosa en cumplir una media maratón de 21K. Y eso lo hizo a sus 94 años. El dato más curioso y lo que es increíble es que esta mujer nunca había corrido hasta los 80. Empezó a correr y a entrenarse en el running recién a sus 80 años. ¿Cómo puede ser esto? Es muy sencillo. Esta mujer, Harriet, era una eximia gran concertista de piano en su adolescencia y en su juventud. Ahí vemos cómo una reserva motora en cualquier disciplina aumenta nuestra capacidad de luego ser muy bueno en cualquier otra disciplina. Por eso acá la audiencia, son más de 150 personas conectadas, a los chicos. Yo siempre les digo a mis hijos, por ahí de más incluso, y me hacen bullying, bueno, pero siempre les digo esto. Ya no existe más que uno se le pregunte a los chicos, ¿qué querés ser cuando seas grande?
A los chicos ahora hay que preguntarle, ¿qué 3 o 5 cosas vas a hacer cuando seas grande? Y en el medio de esas varias cosas que vas a hacer cuando seas grande va a surgir algo que va a ser tuyo, propio, único y mágico. Eso, ¿qué muchas cosas vas a hacer? Bueno, ahí está el caso de Harry Thompson, que empezando a correr a los 80, completó una maratón a los 92 años. Entonces, las experiencias que vivimos influyen en la estructura de nuestro cerebro. Contribuyen a la neurogénesis adulta y a la angiogénesis. La neurogénesis, la palabra neurogénesis significa creación de nuevas neuronas. La angiogénesis significa creación de nuevos vasos sanguíneos, en este caso nuestro cerebro. Ustedes tengan en cuenta esto, que esto hace no mucho, 20 y pico de años, se pudo derribar una falsa creencia, que era que las neuronas no se regeneraban. Hoy día se sabe que la cantidad de neuronas nuevas que nacen por día en una persona de 20 años y en una de 95 es la misma cantidad. ¿Está? La misma cantidad. Ahora, uno puede favorecer esa neurogénesis o no. La actividad física, sin ningún lugar a dudas, es el motor número 1 para fabricar nuevas neuronas. La actividad física no es hacerle bien al corazón o hacerle bien a nuestros pulmones solamente. Es principalmente hacerle bien a nuestro cerebro. Y por supuesto también reduce la mortalidad de nuestras neuronas. Apoptosis significa muerte neuronal. Nos vamos a concentrar en la otra reserva que es capaz de favorecer nuestra neuroplasticidad. Y se conoce como reserva circadiana. La reserva circadiana es difícil de explicar, pero es más o menos así. Los seres humanos, cada vez la ciencia nos indica más hasta qué punto somos biológicos, y somos tan biológicos como cualquier otro ser vivo de nuestro planeta. A tal punto que estamos completamente sintonizados con lo que sería un ciclo de 24 horas, es decir, el ciclo en el que el planeta Tierra gira sobre sí mismo, sobre su propio eje. Toda nuestra fisiología, todas las cosas que hacen que nuestro cuerpo funcione, se desarrolle, crezca, descanse, aprenda, se dan con una pauta horaria. Entonces, en la medida en que nuestra vida esté más adaptada, más anclada a un ciclo de 24 horas, mayor va a ser nuestra reserva circadiana y mayor la neuroplasticidad de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro. Si los chicos actualmente se acuestan a las 5 de la mañana, duermen hasta el mediodía, ¿es lo mismo dormir de día que dormir de noche? No es lo mismo, no es lo mismo. No es mi política embromarle la vida a los adolescentes, todo lo contrario, pero si nos tenemos que atener a lo que le pasa fisiológicamente a nuestro cuerpo, no es lo mismo. La hormona del crecimiento se fabrica de noche. ¿Y cuándo se fabrica de noche? En la etapa 3 del sueño. Y si esa noche pasó sin etapa 3, y esa noche no hubo hormona de crecimiento. Y bueno, y es así. Entonces, todo bien, todos tuvimos a la adolescencia, yo también he pasado miles de noches en vela, pero es mi obligación contarles que no estaría siendo lo ideal para el desarrollo de nuestro cerebro. ¿Está? La cronodisrupción, cuidado con esto. Nosotros estamos programados para tener oscuridad a la noche. Y estamos programados para tener luz en la mañana y en la siesta, diríamos, los puntanos. Bien. Y es mejor para nuestra salud fisiológica que tengamos esos estímulos. Entonces, las pantallitas LED que ponemos a 20 centímetros de nuestras retinas durante todas las noches, le están dando un mensaje contradictorio a nuestro cerebro. Le están haciendo creer que es de día. Y entonces eso implica también un desacople circadiano. No se las quiero complicar, pero básicamente tener una rutina de 24 horas, aunque sea un poco desfasada, es mejor que peor. ¿Sí? Y finalmente la reserva social. Las habilidades de la vida de relación aumentan la reserva social.
La capacidad de empatía aumenta nuestra reserva social. La empatía, que está muy en boga, es un término de la neurociencia, y significa la capacidad de ponernos emocionalmente en el lugar de quien tenemos delante. Y la construcción de nuestra red de contención social, todos tenemos nuestra red de contención, a la que no le damos mayor bolilla, pero que extrañamos mucho cuando no la tenemos, y que lamentamos cuando no la tenemos, se construye con empatía. Y por supuesto que aumenta nuestras capacidades adaptativas. Si yo me encuentro en una situación de minusvalía y tengo que recuperarme de cualquier situación, puedo descansar algunas de las funciones que a mí me sostienen en la gente que me rodea. Y eso otra vez implica ahorro de energía para mí y poder adaptarme a lo que me está pasando y salir adelante de un modo distinto. Está súper comprobado actualmente, la ciencia sabe bien que la soledad es un factor de mortalidad. Más que fumar, por ejemplo, que también es un gran factor de riesgo cardiovascular. Peor para la salud es la soledad que el cigarrillo. ¿Cómo se construye eso? Hay que cultivarla, tenerla en cuenta. Los argentinos por naturaleza tenemos eso, en otras partes del mundo no es tan espontáneo, pero nuestra red de contención social hay que cultivarla. Nos vamos a valer de ella, pero también es importante que los otros miembros se valgan de nosotros. Es un ida y vuelta. Bien. Entonces, estas son, para repasar, reserva motivacional, vinculada a resiliencia. Reserva cognitiva, hasta qué punto vamos a permitirnos superarnos a nosotros mismos en el lugar en el que estamos. Reserva motora, construir la mayor cantidad de programas motores en nuestro cerebro, de lo que querramos. Reserva circadiana, acoplarnos al ciclo de sueño y vigilia. Reserva social, cultivar nuestra vida social. ¿Sí? Y como hemos dicho, todo eso son los factores, las 5 reservas que favorecen la neuroplasticidad de nuestro cerebro, es decir, el paso de esto a esto otro. ¿Sí? Ya vamos cerrando. Les quiero hablar entonces de más neuroplasticidad, más neuroaprendizaje y más vida. 10 tips para aquellos que tengan, para los estudiantes, básicamente. De toda esta audiencia, los estudiantes. Es decir, gente de 0 a 100 años que esté escuchando esto. Estudiantes. El concepto de educación actualmente es educación continua toda la vida. No existe la educación exclusiva de los niños. Toda la vida hay que tratar de estar aprendiendo algo que uno ignora. Y no hay mayor y mejor combustible para nuestro cerebro que ese. Estos son tips técnicos. La atención, nuestro ancho de banda cognitivo puede ser por momentos más ancho y puede ser por momentos más estrecho. Es como decir, estoy conectado acá a la red de la autopista por el ancho de banda de la universidad o me voy a mi casa o se me corta todo el tiempo. Esa es la diferencia. La curiosidad es la mayor aptitud para ampliar nuestro ancho de banda cognitivo. A nada le vamos a prestar mayor atención que aquello que nos despierte curiosidad. Con lo cual la curiosidad es algo que también hay que cultivar. Los contenidos se fijan mejor en la memoria si hubo una emoción durante la adquisición. ¿Sí? La emoción imprime el aprendizaje en nuestro cerebro. Un nivel moderado de estrés favorece el aprendizaje. Cuidado. El estrés está visto como una cosa negativa y así está difundido. Sin embargo, un nivel moderado de estrés puede favorecer el aprendizaje, porque el estrés también implica emocionalidad. ¿Hasta qué grado el estrés es saludable? Hasta ese grado que podríamos llamar el del desafío. El desafío es un poquito estrés y está perfecto que sea así. Y hay que tolerarlo. Como dijimos, la actividad física produce mejoras en el rendimiento cognitivo, en la memoria, en la atención y en la tolerancia de estrés. ¿Cuántas cosas es capaz de hacer alguien, lo que sea en la vida? Si hace actividad física es más capaz de hacer más cosas, lo que quiera. ¿Sí? El movimiento, el traslado en el espacio aumenta la atención y la fijación de la memoria.
Cuando estén trabados en un estudio, levántense del asiento y lean mientras caminan, o lean en el colectivo, o en el tren, o en el avión. Pero en el movimiento aumenta la fijación de la memoria. Los conocimientos adquiridos en socialización se fijan mejor. Si aprendemos de a varios, va a rendir más el tiempo, por más que destinemos una buena parte a chusmear. ¿Está? Los ámbitos microsociales tienden a equilibrar los hábitos. Este es otro capítulo del cual no vamos a abundar acá, pero se los tiro así al pasar. Hoy día se considera que los hábitos de una persona son los del promedio de las 10 personas que más nos frecuentan. Entonces, en la medida que uno es capaz de modificar sus propios hábitos y generar mejores hábitos, por contagio también está favoreciendo mejores hábitos en la gente que a uno lo rodea. Dormir bien consolida el aprendizaje en la memoria. Mi hijo Santi me hace caso y ¿qué hace? No estudia en todo el día, pero estudia 15 minutos antes de irse a dormir. ¿Sí? Y esos 15 minutos se fijan mejor que las 3 horas que podría dormir cuando en realidad está de reojo mirando Fortnite en la pantalla. ¿Sí? Y cuidado con esto, no es posible desaprender. Lo que aprendimos mal, quedó mal. En todo caso, le podemos agregar otro aprendizaje arriba que lo modifique de alguna manera, pero no se puede deshacer el aprendizaje, no existe ese fenómeno. ¿Sí? Les decía antes de, entonces, hablar mínimamente de lo que es el futuro, que me encantó el eslogan de la universidad. Actualmente nuestra curva poblacional es la verde, la que está al límite con lo amarillo. Fíjense, lo ancho, la parte más de abajo es la cantidad de gente que tiene menos de 10 años, y la partecita de más arriba es la gente que ha llegado a 80 o 90. Fíjense que en el 50, que es la azul, era menos de la mitad la gente que llegaba a los 70 años, y menos de un cuarto la gente que llegaba a los 80. Y fíjense ahora en la curva amarillo clarito, la predicción para el 2050. Va a haber aproximadamente, para que se hagan una idea, unos 150 millones de personas arriba de 85 años. Va a haber 60 millones de personas arriba de 90 años. El asunto es, así como la humanidad perfeccionó su cerebro entendiendo que es vivir en medios enriquecidos, tenemos que acentuar ese concepto. Cuando les tiro un dato, que pone Mariano Sigman, un gran neurocientífico argentino, en uno de sus libros. Cuando Tchaikovsky, en el siglo XIX, escribió sus sinfonías, murió a los 53 años, varias de sus sinfonías fueron imposibles de ser ejecutables por ningún violinista del mundo. Esas mismas sinfonías hoy día son un desafío, pero hay muchísimos violinistas que las pueden interpretar. ¿Qué pasó? Pasó que nuestros cerebros son mejores, son más perfectos ahora que hace 150 años, porque aprendimos a cultivarnos mejor y tenemos que seguir aprendiendo a cultivarnos mejor. Y ese es el desafío de abordar temas como el de la neuroplasticidad y el neuroaprendizaje. Porque la década del 70 a los 80 prácticamente está ganada. Mi abuelo murió con 61 años y era un ancianito que había que ayudarlo a sentarse. Hoy día una persona con 61 años es un joven. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha extendido la juventud hasta los 65 años y la vida media empieza a los 65 hasta los 80. Entonces, la década de los 70 a los 80 es prácticamente activa en la mayoría de la población. Lo que tenemos que pelear ahora es la década de los 80 a los 90 y por qué no la de los 90 a los 100. Nuestros hijos, nuestros nietos van a ver esa década como una década activa. Y lo van a saber y lo van a disfrutar porque sus cerebros van a ser mejores que los nuestros. Repasito y nos vamos. Reserva motivacional, reserva cognitiva, reserva motora, reserva circadiana, reserva social. Concentrarnos en esos 5 puntos es enriquecer nuestra vida y por lo tanto cultivar la neuroplasticidad de nuestro cerebro. Y con eso nos estamos despidiendo.
Muchísimas gracias a todos por haberse conectado, muchísima gente, estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias a la UNI por la invitación. Un placer. Muchas gracias, doctor. Igual no se despida tanto, que vamos a dejar ahí en un ratito un espacio para un intercambio de preguntas. Interesantísimo, y bueno, habíamos anticipado un poco que